El círculo sagrado. Está atardeciendo en la ciudad y lentamente el sol se retira para que dentro de unas horas la noche despliegue sus alas y cubra todo a su paso. Desde los orgullosos e impotentes rascacielos hasta los más insignificantes y humildes hogares. Es la hora también donde la mayor parte de las jornadas laborales y escolares terminan y una enorme cantidad de personas acude al transporte público. En una de las tantas estaciones de metro que recorren la ciudad, 4 chicos adolescentes, vestidos con el uniforme de la escuela a la que acuden a diario, se disponen a abordar el tren que los llevará de regreso a sus respectivos hogares. Una vez en el interior del vagón, los 4 muchachos se sientan juntos y permanecen en total y absoluto silencio hasta que uno de ellos, un chico pelirrojo de melena más o menos larga, observa detenidamente a uno de sus compañeros. Finalmente el tren se pone en marcha. Hoy te he visto navegando por otros mundos, Álvaro. ¿Acaso las fantasías de tu imaginación son más reales que las clases de geografía? Pregunta el chico pelirrojo al otro muchacho que venía observando. Sin embargo, el chico aludido, Álvaro, solo sonríe y continúa observando por la ventana hacia afuera, sin ánimos de nada. Daniel, no jodas a Álvaro, aconseja a otro muchacho. Tiene derecho a disfrutar del regreso a casa en silencio. Pues, que nadie le quite ese derecho, responde Daniel. Pero ¿quién de ustedes, Gabriel y Cristóbal, han reparado en el derecho que tengo de preguntar? Y más aún, que me respondan. Álvaro levanta su mirada y sus penetrantes ojos verdes observan a Daniel, quien, lejos de sentirse intimidado, sostiene la mirada con firmeza y seguridad en busca de una respuesta. Pero, ¿qué es más importante, Daniel? ¿El individuo que busca respuestas o el que no quiere que lo jodan? ¿Cuál sería más importante para ti, Cristóbal? Pregunta Gabriel a otro chico, quien aún no emitía opinión alguna. Sin duda que no me jodan, responde el otro muchacho llamado Cristóbal. Sobre todo si guardas algún secreto. Pero si tú y tu conciencia conviven en paz, ¿por qué deberías ser tan antipático? Daniel sonríe al darse cuenta del apoyo prestado por Cristóbal. Apoyo que Gabriel no esperaba de ninguna manera. Finalmente, Álvaro decide hablar. Basta ya, dice Álvaro. Gabriel, agradezco tu nobleza al preocuparte, pero ya no es necesario que hables más por mí. Y tú, Daniel, si pides respuestas sinceras, te desafío a que preguntes de manera sincera. Álvaro inclina su cuerpo hacia adelante en el asiento y fija su mirada en Daniel. Dime, amigo mío, ¿qué es lo que realmente deseas saber? Tan solo lo que he venido temiendo, mi buen Álvaro, responde Daniel de manera desafiante. La disolución de nuestro círculo, por culpa tuya. Tus ojos nos ocultan algo. Álvaro no evita sentirse acorralado. Ahora las miradas de sus 3 compañeros se vuelcan sobre él y ya no siente la protección de su fiel amigo y confidente Gabriel. Siente que ha llegado el tiempo de hablar con verdad. Si es voluntad de los dioses que este sea el instante en que la verdad sea revelada, entonces no seré más un obstáculo. Amigos míos, debo pedirles que acepten a una mujer en el círculo. Ustedes ya la conocen. Es nuestra compañera de clases, Valeria. Cristóbal y Gabriel quedan atónitos ante las palabras de Álvaro.
Lo sabía, concluye Daniel. Pero, Álvaro, lo que propones tú bien sabes que no alcanza siquiera para la más mínima consideración. Tú conoces y sabes bien sobre los pilares de nobleza y lealtad forjado en el círculo, exclama Daniel. Lo sé, pero dígame, ¿no son acaso esos pilares expresiones de amor y amistad? ¿Por qué entonces negarle a un prójimo la posibilidad de unírsenos? Patrañas, responde Daniel con el ceño fruncido. El círculo es sagrado, sagrado. ¿Comprendes el peso de esa palabra? ¿Es capaz tu mente de dimensionar lo que ello significa? No puedes venir ahora con un capricho a moldear el sagrado juramento a tu antojo. ¿Qué dices? Pregunta Álvaro, incrédulo ante rechazo. Es por amor. Es por el amor que siento hacia ella, que pido que consideren su inclusión. ¿Qué es más sagrado que el amor? ¿Y tu amor a nosotros? Pregunta Daniel. Tu amor al círculo. Eso estaba desde hace mucho antes. Ahora vienes y nos cambias por una niña. Los dioses se avergüenzan de ti, Daniel. Es igual para mí, responde Álvaro, ya resignado a abandonar el círculo. Quizá deba dar un paso a un lado. No es de mi interés permanecer en un grupo que pasa por alto el amor. En aquel instante, Daniel, encolerizado, busca algo entre sus ropas hasta que finalmente lo encuentra. Es un cuchillo. Se abalanza sobre Álvaro y se lo clava en el estómago 3 veces, hasta que Gabriel logra detenerlo y forcejea con él, ayudado de Cristóbal. Traidor, ya no nos ama. Álvaro, la ira de los dioses caerá con toda su fuerza sobre ti y tus hijos, y los hijos de tus hijos. Daniel continúa vociferando y maldiciendo a Álvaro, mientras es reducido por Gabriel y Cristóbal en el suelo. Sin embargo, Álvaro comienza a perder el conocimiento lentamente, producto de la pérdida de sangre. 5 días después, 2 médicos del Instituto Psiquiátrico de la ciudad beben un café y fuman en una terraza, aprovechando el instante libre que les ha quedado luego de un arduo día de trabajo. Bueno, dime, ¿cuál es la historia del chico de la habitación 207? Pregunta una doctora mientras bota la ceniza de su cigarrillo. Ah, él es Álvaro Sandoval, responde el médico. Llegó ayer tras ser derivado del hospital. Sufre de una rara esquizofrenia de edad escolar. Lo puse bajo observación y medicamentos para controlar sus severas alucinaciones. ¿Es cierto que se quiso quitar la vida?, pregunta la doctora. Así es. Un guardia de una de las estaciones de metro lo encontró desangrándose en el último vagón del tren, donde viajaba de regreso a casa hace unos días. No había ningún otro pasajero con él, y en el cuchillo que encontraron en el suelo tenía solo sus propias huellas digitales. La madre nos contó que siempre se encerraba en su cuarto. A veces lo escuchaba riéndose solo y hablando solo, pero nunca le dio la importancia que meritaba, pues siempre fue un niño tranquilo que gustaba de leer libros sobre cosas épicas, religiosas y medievales. Pobrecillo, se lamenta la doctora. Tiene una mirada tan triste y perdida bajo esos ojos verdes. Álvaro se encuentra acostado en una cama, en su habitación acolchada, y se da cuenta de que sus brazos están atados. Al mirar a su derecha, puede ver a Gabriel vestido con el mismo uniforme escolar de siempre. Permanece sentado en una silla que hay junto a una pared y se ve bastante preocupado. Gabriel, mi fiel amigo, ¿acaso nunca te quitas ese uniforme? Esta no es la escuela, dice Álvaro con una dulce sonrisa.
¿Cómo te sientes, Álvaro? Tus heridas ya sanaron. Es lo que dicen, responde el muchacho. ¿Qué ocurrió con Daniel? Logró huir, responde Gabriel. Álvaro sonríe a la vez que una fuerte tos le sobreviene. Mi querido y fiel Gabriel, comenta Álvaro, una vez ya repuesto. Siempre tan preocupado por mí. ¿Qué haré cuando ya no estés a mi lado? No lo sé, Álvaro. He oído que te darán unos medicamentos para que no nos vuelvas a ver más. ¿Es eso justo? Quizás sea la manera en la que los dioses han decidido castigarme, responde Álvaro desconsoladamente. Por favor, Gabriel, quédate junto a mí hasta que me duerma. ¿Puedes? Por supuesto, amigo mío, responde Gabriel con una prestancia digna de un mayordomo. Finalmente Álvaro cierra sus ojos, contando los segundos, para que las luces de su cuarto se apaguen automáticamente, tal como ha venido sucediendo en las últimas noches a una determinada hora. Debe ser una orden de los dioses para todos los cuartos que hay en este piso, piensa el muchacho, antes de que el peso del cansancio y del sueño inunde su mente y de a poco caiga en un abismo onírico. Finalmente a lo lejos, escucha ese clic, ahora ya tan familiar. Eso más la ausencia total de luz que nota a través de sus ojos cerrados, le indican que han apagado las luces de su cuarto. Gabriel, ¿estás ahí?, pregunta el muchacho, esperando la respuesta de su fiel amigo, desde la más completa oscuridad. Aquí estoy aún, le responde la voz de Gabriel. La última Navidad de Marta. Es una noche negra y fría. En esta fecha, solíamos celebrar una festividad conocida como Navidad. Pero hoy es un mundo distinto, y el panorama es menos alegre que como era años atrás. La luz eléctrica es apenas solo un recuerdo en las pocas ciudades que van quedando, y la mortandad ha llegado a límites alarmantes, tanto así que no es raro ver cadáveres regados por las calles. La muerte ronda libre por el mundo y se ha encargado de matar a millones de personas. Todos desconfían unos de otros y no hay ánimos de celebrar nada en esta fecha. En una casa, una anciana pone paños húmedos sobre la frente de su esposo, quien se encuentra gravemente enfermo, recostado sobre un desvencijado sillón. Por favor, Isaías, no vayas a morir, dice la mujer anciana entre sollozos. ¿Quién cuidará de mí en este mundo tan oscuro? Pero el anciano no puede articular palabra alguna, apenas si logra respirar con mucha dificultad, en un estado de semiconciencia. La mujer coge una fotografía en la cual aparece un muchacho de 13 años, sonriendo en medio de una pareja joven. Se trata de Alex, el hijo de ambos, en una fotografía tomada décadas atrás, cuando el chico aún estaba vivo. ¿Recuerdas a Alex? Mi niño, nuestro niño. No quiero quedarme sola, Isaías. Por favor, no vayas a morir. La anciana acaricia los blandos cabellos de su esposo y continúa arrodillada a su lado, hasta que finalmente se queda dormida. De pronto, un seco golpe en la puerta de madera
la despierta. La mujer, asustada, de inmediato se pone en estado de alerta. Observa a su esposo y comprueba que aún respira. Isaías, alguien llama a la puerta, dice la anciana cogiendo una de las velas encendidas. No voy a abrir. Puede ser un bandido que me va a matar por un poco de comida. Los golpes en la puerta se repiten, y esta vez, una voz se logra oír. Por favor, necesito comida, exclama una voz de adolescente. Hace mucho frío acá afuera. Vete, delincuente, le contesta la anciana con dureza. Tengo un arma, y no voy a dudar en usarla. Aunque sea mentira, la anciana mujer cree que con eso puede ahuyentar al invitado no deseado. No, por favor, solo quiero pasar la noche en un lugar cálido. Moriré acá afuera de hambre y frío. La mujer camina con cautela y se acerca a una de las ventanas que meses antes su esposo había tapizado con maderas para impedir el acceso de cualquier individuo. A través de una abertura, echa un vistazo hacia el exterior y allí, a través del reflejo de la luz de la luna, puede ver a Alex, su hijo, temblando de frío, ciñéndose una delgada chaqueta. Isaías, es Alex, está afuera. Nuestro hijo ha regresado, le dice la mujer a su esposo. La anciana, casi de forma automática, va hasta la puerta y quita todos los picaportes y seguros para poder así dejar entrar al muchacho. Abre la puerta solo unos centímetros y ahí puede comprobar que se trata de su hijo, tal vez como a los 13 años de edad. Él la observa y sonríe. Hola, mamá, dice el chico. La mujer, aún en estado de shock, deja entrar al muchacho y vuelve a cerrar la puerta. Debo estar loca, dice de pronto la mujer y se acerca a su esposo. Isaías, dime, ya me volví loca. No, mamá, ¿cómo dices eso?, le interrumpe Alex. A todo esto, ¿qué hay para cenar? Al cabo de un rato, se encuentra en una sucia mesa a la luz de las velas. El muchacho se sirve comida enlatada recalentada, mientras que la anciana lo mira con cierta ternura. Está exquisito, mamá, dice Alex. Por cierto, ¿qué le pasa a papá?, pregunta el chico, refiriéndose al anciano recostado sobre el sillón. Lleva ya varios días así, hijo. Le agarró una fiebre y no ha despertado. La muerte anda libre sobre la tierra y todo es un caos. Tengo tanto miedo. Alex, no quiero que me abandone, pero ahora estás tú. Oh, exclama el muchacho y se pone de pie para dirigirse hacia donde está el anciano en el sillón. Algo sucede, que la mujer se queda observando la lata de frijoles enlatada de la cual comía Alex y nota que está a medio acabar. Tal parece que el chico no tenía tanta hambre después de todo. Fugazmente el verlo, tal como hace décadas atrás, le provoca la extrañeza que momentos antes había decidido pasar por alto. ¿Dónde estuviste todo este tiempo, hijo?, pregunta de pronto la mujer. Ya sabes, por ahí, contesta el chico mirando al anciano en el sillón con particular atención. ¿Cómo es que sobreviviste? La muerte anda por la tierra, dice ella, y cae en cuenta de pronto que aquel chico que dejó entrar a su casa
Probablemente no es su hijo. El muchacho levanta su mano derecha y con ella toca la garganta del agonizante anciano recostado en el sillón. El hombre se retuerce y después de un profundo suspiro, exhala y finalmente muere. Alex gira su cabeza y mira a la anciana con una extraña sonrisa. Tú eres la muerte. Aléjate de mí, no me lleves, exclama la mujer horrorizada. Ya cada vez van quedando menos en la tierra. Ahora es tu turno, anciana, le dice el chico, mientras avanza lentamente hacia la mujer. No, maldito. Mataste a Alex y ahora a Isaías. Por favor, vete de aquí. Déjame en paz. Pero el muchacho se sigue acercando a paso firme hacia la anciana. Por favor, no quiero morir. Vete. Comienza a llorar la anciana, y con sus brazos cubre su cabeza, entendiendo que su hora ha llegado. La muerte ha venido por ella, y la ha engañado con un sencillo truco, dejándola entrar en su hogar. No es justo, no me mates. De pronto la anciana recibe un cálido abrazo. Ella continúa llorando, y el chico acaricia suavemente sus cabellos. ¿Por qué tienes tanto miedo?, pregunta el chico, sintiendo cómo ella tiembla producto del terror. No quiero morir, por favor, responde entre lágrimas. Pero, ¿por qué? ¿En verdad quieres seguir aquí? Tengo miedo a lo que viene, a no existir más, a que esta sea mi última Navidad. No llores, no tienes por qué hacerlo, le contesta el chico. Es algo por lo cual todas las personas pasan. Nadie se libera de esto, nadie. Pero yo no quiero. No es la gran cosa, en serio, le dice el muchacho, acariciando sus cabellos. Piensa en tu hijo, el verdadero Alex, y en tu esposo, Isaías. Ellos ya están del otro lado y te están esperando. ¿Lo están?, pregunta ella. Claro que sí, Marta, le dice él sonriendo. Y créeme, no vale la pena seguir aquí. Oh, ¿sabes mi nombre? Claro que sí. No tienes nada que temer. Seca esas lágrimas. En ese momento, el chico miró dulcemente a la anciana y con sus dedos quitó las lágrimas que recorrían sus mejillas. Luego, le ofreció su antebrazo. ¿Me acompañas? Sí, vamos, dijo ella sonriendo. Ambos entonces, tomados del brazo, caminan hacia la puerta de salida. Pronto estaré contigo, amor mío, dice Marta a Isaías al pasar junto al sillón. El muchacho y la anciana salen hacia el exterior, al frío. Y allí ven la calle desierta y un mundo completamente en silencio, mientras caminan sin prisa alguna. El chico observa el cielo y se fija en la hermosa luna llena que hay sobre sus cabezas. ¿No te parece hoy que la luna llena es la más hermosa que viste en toda tu vida? Es cierto, contesta ella emocionada. Hoy puedo darme cuenta que el mundo fue tan hermoso. Feliz Navidad, le dice el chico y le besa en la mejilla. Feliz Navidad para ti también, contesta la anciana, devolviéndole el gesto. Y finalmente, ambos se pierden de vista al doblar en la esquina de la siguiente calle.
Bajo el sol. Cuando era chica, tenía una vecina que me daba miedo. Creo que sigue viviendo ahí, enfrente de la casa de mi papá. No volví a verla, pero de todas formas, hoy en día no me asustaría. Era de baja estatura y cuerpo robusto, y siempre usaba polleras de jean hasta la rodilla, con zapatillas y medias. Además, su pelo largo y negro siempre estaba atado en una trenza que le llegaba hasta la cadera. Para mí lo más sorprendente era que su hija fuera una reproducción suya exacta, aunque probablemente más delgada. No fue sino hasta muchos años después que descubrí que profesaba una religión que exige ese atuendo para las mujeres. En aquel momento, de todas maneras, no lo sabía y no me importaba. Yo tendría 5 o 6 años y simplemente me parecía raro. De la extrañeza pasé al temor, como suele suceder. Comencé a imaginar que esta curiosa dupla realizaba actividades fuera de lo común, o que en su casa, porque siempre estaban ahí del otro lado de la reja, había algo realmente malo. Mis sospechas no tenían ningún fundamento, pero la imaginación de un niño siempre va más lejos que la razón. Un día, sin embargo, me acerqué a la más joven a preguntarle por sus gatitos. Había visto con anterioridad que su gata estaba preñada y finalmente había tenido crías. Al lado de su casa había un kiosco y mientras mi papá compraba, caminé hasta la reja y le pregunté. «Mi mamá los ahogó a todos», me respondió, así, a secas. Yo todavía no comprendía del todo la brutalidad del acto, pero sí capté la violencia en sus palabras. Así que sin contestarle nada, fui a buscar a mi papá y no hablé durante horas. Más tarde, cuando reuní el coraje suficiente, porque la vecina había ahogado los gatitos. Seguramente hubiera preferido que le preguntara por qué la luna aparecía de noche o por qué las cosas salían frías de la heladera, pero yo quería saber qué habían hecho los gatitos para merecerse algo así. Creo que me cambió de tema o me respondió algunas cosas sin demasiado sentido. Pasaron muchos años y jamás volví a sacar el tema, pero seguí vigilando a las vecinas. Cada vez que salía de mi casa, miraba despreocupadamente hacia enfrente. Algunas veces veía a la madre refregando ropa en un fuentón en el patio, sobre todo los días de calor, y a la hija apoyada en la reja, con esa mueca de hastio eterno. Y la gata dormía siempre sobre el paredón, como una prisionera más. Entonces me preguntaba a mí misma. Comprendí que no tenía caso preguntarle nada a mi papá, si los gatitos habrían muerto en ese fuentón, o si en algún momento la madre se cansaría de sus polleras y sus trenzas, y de verse reflejada en su hija, y también le metería la cabeza debajo del agua, hasta que dejara de sacudir los brazos. A mis 10 años, la imagen ya me seducía. Hoy en día me parece un desenlace más que merecido. Sé que la gata, en caso de que siga con vida, levantaría la cabeza de su siesta y prestaría algo de atención al burbujeo bajo el sol. Cuando imagino esas cosas, es el único momento en que puedo recordar con cierta paz. Ovación. El joven volvía de la casa de su profesor de teatro. Estaba más animado que nunca, porque finalmente, y luego de varios meses de búsqueda interior, había encontrado a su clon. Pero cuando llegó a su departamento, su amigo y compañero de habitación corrió hacia él, preocupado. ¿Estás bien?, le preguntó casi a gritos. Mejor que nunca, le respondió el joven, mientras la sonrisa en su rostro acentuaba la blancura de unos dientes enmarcados en salpicaduras de sangre. ¿Estás seguro? Creí que ibas a ensayar en la casa de tu profesor. Sí, y fue su idea. Decía que me estaba costando demasiado sacar a mi clon. Entonces sugirió clases privadas, como si mi problema fuera la audiencia.
Es una lástima que nadie me haya visto. Fue la mejor representación de mi vida. Sabrán lo que hiciste, dijo el amigo, dando un paso hacia atrás por puro instinto. No lo harán. Volvió a sonreír el joven, mientras sacaba una nariz roja y un cuchillo ensangrentado del bolsillo trasero de su pantalón, porque tenía esto conmigo. No te entiendo. La nariz es la máscara más pequeña del teatro. Eso es lo que solía decir el profesor. Entonces el joven se puso su nariz de clon y se acercó más a su amigo, todavía sonriente y divertido. No era que quisiera hacerle daño o disfrutar en algún sentido del torrente de sangre que lo empapaba mientras lo apuñalaba. Él jamás había necesitado esa clase de placer perverso, pero no podía evitar imaginar los aplausos de la gente, las luces, la búsqueda, los comentarios. Su profesor estaba equivocado. Él sí podía atraer la atención de los demás y definitivamente podía darles algo con lo cual entretenerse. Y aquel día recibiría una ovación de pie. Eres tú, Amelia. Escrito por Marcelo Carter. La sangre chorreaba por las paredes y goteaba desde el techo de la casa. Manchas de piel, cabellos y hueso se esparcían en el suelo como una suerte de macabra y asquerosa alfombra. Restos de órganos y miembros humanos decoraban las paredes, mientras que un enajenado hombre de traje y corbata observaba horrorizado con su boca abierta, intentando mantener su cordura a salvo. Llegó justo a tiempo, doctor Baudilio, dijo de pronto Cristóbal, sentado en el suelo ocultándose tras un sofá. ¿Pero qué ha pasado?, preguntó el doctor dejando caer su maletín al suelo, para luego llevarse ambas manos a la cabeza. Es la misma historia de siempre, contestó el chico. Si ponen a un animal asustado en un hábitat que no es el suyo, tiende a reaccionar violentamente. El animal se estresa y se enfurece. En verdad agradezco los esfuerzos suyos y de las personas que han intentado ayudarme para bien, pero mientras nadie me crea, será muy difícil detener esto. Todo había comenzado relativamente bien, ¿sabe? Tuvimos un par de cenas juntos, compartiendo en familia. Ya casi había olvidado lo que era eso. Tuve mi propia habitación, mi espacio. Pero ya desde la primera noche, ella se encargó de dejármelo todo claro. Ella se me apareció, ¿sabe? La primera noche flotando en la ventana de mi cuarto, su fantasmagórica visión iluminó la noche. Los días siguientes, esta familia me hizo sentir realmente cómodo. Quizás el pequeño Joaquín desconfiaba un poco de mí. ¿Quién es Joaquín? Si no me equivoco, es la mancha en la pared que está sobre el mueble de libros. Este chico era muy listo, ¿sabe? Él no creía en el pasado falso que Beatriz había inventado para mí. Él sabía que había algo más, y no se detuvo hasta averiguarlo junto a su hermana. Esa tarde fue extraña. Yo estaba en la cocina preparándome un té, cuando a mis espaldas siento que llegan Alejandra y Joaquín. Ambos hermanos querían charlar conmigo sobre lo que habían descubierto. No tuve más remedio que reconocerlo. Yo había sido recluido un año en la institución mental juvenil por asesinar a mi mejor amigo en una sala de clases vacía en la escuela a la que iba. Pero les expliqué. Intenté explicarles lo de Amelia, de que en realidad ella había sido, y que desde ahí ella me atormentaba por las noches. Pero fue inútil, ¿sabe? Fue como chocar contra una pared. Durante esa noche, Amelia me habló desde su altar allá en el otro mundo. Me dio visiones sobre el futuro. Me dio visiones sobre esta sala rodeada de cadáveres desmembrados. De que usted justo llegaría de visita. Y de mí, esperando oculto. Supe que el destino de esta familia sería negro y oscuro como el alma y el mundo en el que habita Amelia. Pero esta noche se los quise explicar. Intenté hablar con ellos y así evitar aquellas espantosas visiones.
Les dije todo cuanto sé de Amelia. De que ella es la reina de un mundo oscuro con océanos rojos y todos nosotros. Todos debemos arrodillarnos frente a su altar. Ella desea regresar, ¿sabe? La muerte es solo una puerta y yo soy el elegido. Alabado sea su nombre. Ella es luz. Ella es la luz, Dr. Baudilio. Se los expliqué una y otra vez, pero ellos no entendían y le llamaron a usted. En ese momento conjuré a Amelia y ella apareció. Su figura macabra se hizo presente en esta casa y ella se encargó de los escépticos. Me dolió lo de Beatriz. En verdad era una buena mujer, pero no pude interceder por ella. Esa es toda la historia, Dr. Baudilio. Yo sé que usted tampoco cree. Eso es malo y peligroso para usted. Pero lo que va a pasar en este momento es que yo me pondré de pie, caminaré hasta la puerta, pasaré junto a usted y me iré a caminar en esta espléndida noche de madrugada. ¿Estamos claros? Acto seguido, Cristóbal se levantó tras el sillón, dejando ver su rostro salpicado en sangre. Se ciñó su chaqueta y se cubrió la cabeza con la capucha. Luego dirigió sus pasos hacia la puerta de salida. El doctor Baudilio se encontraba aún petrificado por el miedo y no pudo reaccionar. El chico pasó a su lado y finalmente salió de la casa, dejando atrás a los 3 cadáveres y al doctor. Cristóbal tenía razón. La noche era espléndida para caminar. Y piensa: cuando camino por las noches, sé que no lo hago solo. Soy de Cadereyta, Nuevo León. Este relato comienza cuando tenía la edad de 5 años. En aquel tiempo, mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí todos los fines de semana a Linares a visitar a unos familiares. Como era habitual, nos mandaba a bañar y a vestir desde muy temprano el sábado. Estando listos antes del mediodía, salíamos y al cerrar siempre gritaba: «Ahí te encargo la casa». La rutina era la misma: pasar todo el fin de semana con los familiares y regresar el domingo por la noche. Sin embargo, una de esas noches que regresábamos del paseo, mientras mi mamá buscaba las llaves para abrir, se acercó un vecino a platicar con ella, y éste le preguntó si no se había ido este fin de semana, por lo que mi mamá, extrañada, le contestó que sí lo habíamos hecho. En aquel tiempo no teníamos luz eléctrica y nos iluminábamos con quinques de petróleo, por lo que el vecino le comentó que en la noche del sábado había visto el quinque encendido en la mesa de la cocina y que una persona estaba sentada junto a ella. Mi mamá, con mucha naturalidad, le dijo en tono de broma al vecino que era mi abuela que estaba ahí y que ella cuidaba la casa mientras nosotros no estábamos. El vecino, al escuchar eso, solamente emitió una risa nerviosa y se metió a su casa arrepentido de haberle dicho a mi mamá eso. No volví a escuchar nada más o ver cosas a nuestro alrededor hasta que me fui y olvidé esa plática. En el año del 2012 regresé a la casa de mi mamá para vivir una temporada ahí. Ella se había ido a Estados Unidos y solamente se quedó viviendo mi hermano en el segundo piso que había construido sobre la vieja casa. Como era independiente una de la otra, no se conectaban entre sí, por lo que mi hermano nunca se preocupó por la planta baja. Así que me di a la tarea de habitar ahí para que no se deteriorara por el abandono. De tal manera que mi esposo y yo un día llegamos para quedarnos un tiempo y durante los primeros días no sucedió nada, pero él fue el primero en sentir cosas raras dentro de la casa. Yo jamás pude ver o sentir gran cosa, era algo que él tenía y que solo él podía percibir de algún modo. Nunca le conté esa historia de cuando era niña, y cierta noche despertó alterado por unos ruidos que escuchó en el pasillo. Al incorporarse de la cama, vio con espanto que algo, una sombra,
pasó rápidamente por el pasillo hacia la cocina e inmediatamente se levantó para ver que no se hubiera metido alguien. Al revisar por todos lados, se dio cuenta que todo estaba cerrado y pensando que quizá todo había sido un sueño, se fue al baño a hacer sus necesidades. Al terminar, regresó al cuarto, pero algo llamó su atención y se detuvo en seco a mirar por el rabillo del ojo. Alguien estaba sentado en la mesa de la cocina. Tal fue la impresión que tuvo, que al voltear y mirar, en efecto, estaba la sombra de una persona que parecía estar sentada en una mesita de la cocina. Mi esposo palideció y se dirigió lentamente hacia donde estaba la persona sin dejar de mirarla. Lo que estuviera sentado en la mesa era bastante evidente, y mi esposo estaba temeroso de que alguien se hubiera metido a la casa. Cuando entra a la cocina y enciende la luz, la persona sentada simplemente desapareció ante sus asombrados ojos. No alcanzó a ver de quién se trataba. La luz de la cocina hizo que simplemente se esfumara. A la mañana siguiente, y luego de contarme lo sucedido, vinieron a mí los recuerdos y la advertencia de mi mamá cuando nos mudamos. Es que la abuela cuidaba la casa después de muerta. Mi marido se negaba a creer aquello, pero dadas las circunstancias, no le quedó más que acostumbrarse. Después de todo, solo era una aparición y no hacía ningún daño. Yo hasta ese punto no había visto o sentido la presencia de la abuela, hasta que una noche de sábado nos quedamos viendo la televisión. Me levanté al baño y a la cocina para traer refrigerios. De algún modo, y al entrar ahí, me hizo sentir un escalofrío que recorrió de pies a cabeza, y un aliento helado se hizo presente detrás de mi cabeza, tanto que mi cabello se movió. Tan solo me sacudí esa sensación y regresé con mi esposo, que me veía sorprendido. Lo que me dijo hizo que nos fuéramos días después de la casa. Acabo de ver a tu abuela. Te siguió a la cocina después de que saliste del baño y te sopló el cabello. Hasta ahora no hemos vuelto a ese lugar. La casa sigue abandonada. Sin embargo, sé que la abuela sigue cuidándola. La casa. Relato basado en hechos reales, contado por Jessica B. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. En el año de 1995, mi padre compró una casa en Lima, Perú. Se la había comprado a mi abuelo materno por un buen precio. Sin embargo, mis tíos, hermanos de mi mamá, al saber de la decisión de mi abuelo y pensando que ese era un patrimonio que les dejaría a ellos cuando él muriera, montaron en cólera y antes de salirse de la casa hicieron destrozos en ella muy graves que a la postre mi papá con mucho esfuerzo repararía. Mi familia y yo vivimos en una región de provincia y luego de la compra mi padre tuvo que ir a Lima para recibir la casa. En esa ocasión lo acompañó un amigo con el que se quedaría en la casa y arreglaría todo para que nos fuéramos a vivir ahí. Sin embargo, al llegar se topó con la tristeza de ver la casa vandalizada. Luego de limpiar los destrozos, se instalaron y estuvieron varios días ahí. Desde el primer momento que se quedaron ahí, comenzaron a suceder cosas extrañas, cosas que al principio no les tomaba importancia, como luces que se encendían solas, objetos que se caían, ruidos en las paredes, entre otras cosas. Cuando tuvo que regresar a nuestra casa, le pidió a un primo suyo que le cuidara la casa en tanto él regresaba y comenzaba las reparaciones adecuadas. Él con gusto accedió, pero luego de 2 días le llama a mi padre para decirle que ya no podía quedarse más ahí, que en esa casa sucedían muchas cosas y que tenía mucho miedo de dormir ahí. El primo le dijo a mi padre que desde la primera noche escuchaba cómo en los pasillos de la casa se podían oír los ecos de las cadenas arrastrarse, pasos pesados, subir las escaleras y correr los pisos superiores, aun cuando no había nadie en la casa. Puertas que se abrían y se cerraban violentamente, incluso haciendo saltar los picaportes de ellas. Esas historias que el primo contaba no las creyó mi padre de ningún modo. Él era muy escéptico. Al cabo de 2 años y en el año de 1997, por fin pudimos cambiar de nuestra casa en provincia a la casa de Lima.
Con muchas ilusiones llegamos a vivir ahí, mi hermano, la nena, mi padre y yo. Con nosotros se vino una prima a la que le dio alojamiento en una de las habitaciones. La casa era enorme, de 3 plantas y con 9 habitaciones, pero la sensación de amplitud se veía mermada apenas entrabas y dabas unos pasos en ella. El ambiente era bastante inusual, sofocante, frío y silencioso. Debido a la amplitud de los cuartos, se podía escuchar el eco de las conversaciones de diferentes puntos de la construcción. Al principio, todo era bastante alentador, pero conforme pasaban los días, las cosas comenzaron a ponerse bastante feas. Los primeros fenómenos eran esos ruidos raros en la pared, como si algo estuviera arañándola desde adentro. Muchas veces se podía percibir ese sonido a cualquier hora, y más en el silencio de la noche. Los bajos voltajes repentinos, los cambios de temperatura entre habitaciones y una sensación de vacío y sofocación en los pasillos que inquietaban demasiado. Pero quizá lo peor que pudimos experimentar todos era una visión borrosa de algo negro deslizándose por las escaleras hacia los pisos superiores y correr entre los cuartos cerrando las puertas violentamente. Esa presencia en particular nos causaba bastante horror, y más aún cuando una de las vecinas, muy preocupada, nos decía que todas las noches se podía observar a un ser negro vigilando la casa desde el 3er piso. Otros vecinos llegaban de madrugada a tocarnos la puerta para parar el escándalo o fiestas que según ellos teníamos, ya que nos decían que podían escuchar gritos y gente hablar en voz alta en los pisos superiores y por los patios en la gran casa, cosa que era totalmente ajena a la realidad. En este punto mi papá, escéptico, aún no creía en nada de esas manifestaciones, lo atribuía al cansancio o a lo grande de la casa. Una noche cuando nos juntamos a cenar, esa opinión que tenía iba a cambiar. Estábamos cenando todos y teníamos una acalorada discusión sobre el asunto de la actividad paranormal. Mi padre se negaba a salir de la propiedad y regresar a provincia. Mi mamá y yo insistíamos que había algo en la casa que nos acosaba todo el tiempo, haciéndonos sentir terror y un estrés tan grande que eran peleas diarias por cosas mínimas. De pronto, y ante la vista atónita de mi papá, aparecieron unas esferas de luz que iban y venían por todo el cuarto y se metían a los rincones oscuros para desaparecer. Lo extraño es que a pesar del brillo, estas no iluminaban nada. Nadie supo qué había pasado. Los fenómenos iban y venían. A veces eran tan notorios que la gente común que nos visitaba se podía dar cuenta, y otras veces pasaban temporadas sin que nada sucediera. Con el tiempo nos fuimos acostumbrando a esos fenómenos, pero cuando ya no le tomábamos mayor importancia, comenzaron a suceder los ataques. La primera en sentirlo fue mi mamá que, una tarde, viendo la televisión, sintió que en repetidas ocasiones le jalaban su largo cabello hacia arriba. Lo peor que sucedió fue que una de esas ocasiones el tirón fue tan fuerte que la hizo caerse del sillón y dolerse. A partir de ahí las cosas se pusieron peores y mi padre, el mayor escéptico, se dio a la tarea de buscar respuestas, y lo que supo quizá ya lo esperaba. En la casa habían enterrado un trabajo de brujería. Según el curandero, los cuñados de mi papá, antes de irse, colocaron una brujería en algún punto de la casa para maldecirla y hacer que la pasáramos mal. Mi padre hasta la fecha no ha parado de buscar aquello que ha provocado el embrujamiento en la casa, y más cuando los fenómenos se han recrudecido a últimas fechas. Tendría unos 12 años cuando me sucedió algo muy extraño. En ese entonces mi familia era muy disfuncional y mi padre era un borracho que constantemente llegaba a la casa a hacer escándalo y pelear con mi mamá. Casi todas las noches era la misma sensación de impotencia y coraje en contra de mis padres. Cuando por fin terminaban de romperse las cosas, mi papá se iba a dormir dejando tras de sí muchos rencores, y eso hacía que mi mente se alterara. Para ayudarnos a sobrevivir, mi madre vendía comida todos los días y me tocaba ayudarle en diversas actividades.
Una noche en particular, luego del tremendo escándalo que mi padre armaba, mi madre me pidió entre sollozos que le ayudara a limpiar un cilantro para las comidas en tanto ella se acostaba un rato. Era ya entrada la madrugada, pero había que preparar las cosas para salir muy temprano a vender. Casi siempre lo hacía en la cocina, pero en esa ocasión lo hice en el pasillo de la sala, junto a la puerta de salida al patio, para que me diera el fresco de la noche. Estaba tan concentrada en picar el cilantro y sumida en un letargo por el sueño y cansancio, que no recuerdo cómo es que pasaron los minutos mientras hacía mi labor en automático. El silencio de la noche era bastante sepulcral y eso avivó mi somnolencia. Sin embargo, empecé a escuchar unos ruidos a lo lejos que me alertaron y me sacaron de mi sueño. Al principio no pude identificar aquellos ruidos que poco a poco se fueron aclarando hasta que por fin pude saber de dónde provenían. Eran cascos de caballos pisando el suelo. Al principio mi lógica me indicaba que era imposible que hubiera caballos por ahí a esas horas. Pensé entonces en un carretero trasnochado e intenté asomarme. Al hacerlo, volví a escuchar los cascos nuevamente y esta vez enfrente de mi casa. Pero lo más extraño era que no podía ver nada. Cuando estaba pensando en qué era lo que tenía que ver, un viento sopló moviendo los árboles y tirando algunas cosas en el suelo, y en ese instante me paralicé del miedo, al ver que afuera había algo y no alcanzaba a comprender qué era. No quise asomarme más y salí corriendo al cuarto de mi mamá en donde dormía sola. Al despertarla, estaba sudando copiosamente y mi corazón latía de una manera caótica. Ella, al verme en ese estado asustado, me preguntó con preocupación qué fue lo que me había pasado, y luego de recuperar el aliento le conté lo que escuché en la calle y lo que supuse que debía de haber visto: un carretón jalado por un caballo. Ella intentó tranquilizarme explicándome que quizá había sido algún animal suelto, o en realidad sí había sido un carretón. Pero ¿por qué no lo vi? Por esa madrugada tan solo me acosté e intenté dormir mientras mi mamá picaba el cilantro en la cocina, y a la mañana siguiente, después de regresar de vender, nos enteramos de que un vecino, algo especial que vivía frente a nuestra casa, había fallecido. Se decía en toda la calle habían escuchado sin poder ver el carretón y los cascos de un caballo. Algo bastante extraño y que a la fecha nos mantiene pensando si en realidad aquello que pude escuchar era en realidad la muerte que había ido por aquel hombre, o quizá algo peor. Lección: relato basado en hechos reales, contado por María Zárate, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché algo relacionado con los fenómenos paranormales, pero desde que tengo uso de razón, siempre he estado rodeada de historias de cosas sobrenaturales. La primera que me contó historias fue mi abuela materna. Ella nació y creció en el llano venezolano y pasó casi toda su vida en el campo y áreas rurales donde fue testigo de cosas extrañas que, y en cada relato las definía como cosas malas o maldad existente a diferentes niveles. Nunca supe cómo o a qué se refería. Solo tiempo después descubrí que mi abuela dominaba la transmutación y el dominio de los elementos con fines no muy claros. Pero conforme crecí, supe que ella era una bruja de alto nivel, cuyos dones eran heredados de generación en generación por las mujeres de la familia. Mi propia madre me contó que muchas veces fue testigo de las transformaciones de la abuela en diferentes formas, o el dominio que tenía sobre los animales del campo para acechar e infligir tormentos a las personas, siempre por encargo. Las habilidades de mi mamá las descubrieron cuando entró en la pubertad. Notó que tenía un alto sentido de la percepción y veía o escuchaba cosas que las demás personas no podían. También descubrió que de tanto en tanto un sinfín de imágenes llegaban a su mente. Eran como recuerdos que de pronto estaban ahí y que tenía que ver con personas desconocidas o situaciones que aún no sucedían. Con el tiempo, supo que estas habilidades se le llamaban clarividencia. Cuando cumplió 14 años y habiendo aceptado sus habilidades, decidió experimentar con ellas y ver qué alcances tenían. Así que de algún modo se enganchó en una práctica muy común como la lectura de cartas y predicción del futuro.
Como no tenía quien le enseñara, se compró un librillo barato donde se explica el significado de las cartas del tarot y la forma en cómo se leían. Con el paso de los días fue aprendiendo los significados y se volvió una experta en tirar las cartas e interpretar. Así que los primeros en adivinarles el futuro fueron sus amigos de la escuela y mis tíos. Lo que empezó como un juego comenzó a tomar tintes serios, y más cuando mi abuelo se dio cuenta de la obsesión y las prácticas de mi mamá. La gente comenzaba a buscarla para que le leyera las cartas. Así que el abuelo desaprobó en todo momento esa situación, ya que mi mamá estaba todo el tiempo aferrada a sus cartas y a su libro. No tenía una vida normal, siempre sumida en la ansiedad por ver el futuro de las personas. El abuelo constantemente reprendía a mi mamá por hacer eso y le advirtió de seguir así se le aparecería alguna vaina mala o también un maldito fantasma. Pero mi mamá, al fin, adolescente, imprudente, no hizo mucho caso a las advertencias del abuelo, sin saber que una noche después de esas advertencias se harían realidad. Una noche, y luego de echar las cartas a unas personas, se fue a dormir y a cierta hora de la madrugada se despertó, luego de tener alguna pesadilla, respirando profundo y con mucha ansiedad sin saber por qué. El cuarto estaba en penumbras y lo único que podía ver era su hermana por un lado durmiendo con total calma. No era extraño que despertara de pronto en las noches, pero esa vez fue bastante inusual. Se incorporó y buscó sus sandalias para ir al baño. Aún adormilada y a oscuras, arrastró los pies y de pronto se quedó petrificada. Nunca había visto algo como lo que estaba en la puerta del cuarto. Si bien todo el tiempo veía presencias que solo estaban ahí y nada más, pero esta emanaba una energía tan negativa que mi madre comenzó a sudar copiosamente y su corazón a latir tanto que casi se le sale del pecho. Su mente bloqueada trataba de dilucidar lo que veía y era horrible para ella. Parada en el centro de la puerta estaba una presencia oscura, femenina, de negra vestimenta, cuyo color no reflejaba la luz. En donde debía tener el rostro llevaba un velo negro que hacía aún más inquietante esa presencia. La sensación de frío que comenzó a sentir mi mamá a medida que pasaba el tiempo ante esa presencia y que, a decir de ella, parecía como si se hubiera congelado la realidad. Sus sentidos estaban en completo shock y luchando en contra del pánico que sentía. Hizo un esfuerzo para cerrar sus ojos fuertemente para no ver aquello. Al abrirlos, aquella horrible presencia aún seguía ahí, inmovible. De principio parecía no tener brazos o piernas, pero el manto negro que llevaba era una sola pieza y arrastraba hasta el piso. De algún modo, mi mamá intentó tomar valor y recordó los consejos de la abuela al decir que si alguna vez veía alguna aparición, le preguntara lo que deseaba. Así lo hizo, con la voz temblorosa y casi en susurros preguntó: ¿Quién eres? Luego de unos minutos, el silencio sepulcral fue roto por una voz femenina que salía del velo negro. Era un tanto dulce y aterciopelada, pero el tono fue mordaz. ¿Quién eres tú? Mi madre sintió un terror absoluto al escuchar aquella pregunta, y más porque esa maldita presencia oscura le había respondido. En sus adentros comprendió lo que la pregunta significaba, y no hizo más que derrumbarse de nuevo en la cama. Simplemente se tapó de pies a cabeza con la sábana sin poder dormir. Sentía que si bajaba un poco la sábana, se encontraría con esa presencia muy cerca de ella. Así permaneció por varias horas, hasta que los primeros rayos del alba se colaron entre la tela, y al mirar todo parecía en total calma. Mi tía se había parado a desayunar, y mi mamá, luego de un rato, brincó de la cama. Tomó su tarot, el librillo y los quemó con presencia, lejos de las miradas de mis familiares y con bastante silencio. Pidió perdón a Dios, jurando jamás volver a hacer aquellas prácticas y controlar sus habilidades hasta el punto de desaparecerlas, aunque no del todo. Desde esa ocasión vivió con cautela, tomándose en serio ese dicho venezolano que afirma: yo no creo en brujos, pero de que vuelan, vuelan.
Hace poco me enteré que mi padre había enfermado gravemente. Yo no había podido ir a verlo por mi trabajo en el campo, en las tierras que mi padre me había heredado. Por eso, terminando la última cosecha, me decidí ir a verlo a la ciudad. Pero para poder salir del terreno, tenía que ir forzosamente a pie, ya que el camino estaba muy empedrado, aparte de ser la opción más rápida, ya que si me iba por carretera, me tardaría 3 días. Decidí ir solo. Tomé mi mochila en la cual llevaba ropa y un poco de dinero para lo que se pudiera presentar. También llevaba mi machete. Decidí salir de noche para llegar por la mañana a la ciudad. Después de haber salido, pasaron las horas cansado y asoleado por el camino, que más parecía un desierto viejo y áspero, aún simulaba no serlo. Mientras veía cómo atardecía, viendo cómo el sol se escondía en el cerrillo para postular a la luna como dueña de los cielos. No para la marcha, y recordé las historias de mi padre, las que me contaba cuando era un pequeño. Esas historias tan fantásticas de caballeros, brujas y duendes que me contaba, aún recuerdo cada una de ellas, y las recordé para así no sentir el viaje tan aburrido. Así me pasé varias horas, hasta que por fin cayó la noche con ese calor. De pronto se marchó el calor y comenzó el frío. Oía cómo el viento soplaba y movía los follajes de los árboles. Al principio pensé quedarme a la intemperie a dormir. Ya había preparado toda mi fogata que daba un calor maravilloso. Tomé mi mochila y la acomodé debajo de mi cabeza para poder dormir. Ya conciliando el sueño, empiezo a oír unos aullidos a lo lejos. Pensé, por estos rumbos no hay coyotes. Solo fue un instante cuando vi un lobo abalanzándose sobre mí. No sé cómo le hice, pero lo aventé con todo y mochila y salí corriendo. Corría y corría lo más rápido que podía. Sentía que ya no la contaba. Fue hasta que a lo lejos vi una lucecita. Corrí más fuerte, más por miedo porque ya estaba bastante oscuro. Corrí y corrí nuevamente hasta aquella luz que se convirtió en una casa. El lobo no se acercó más. Desde la puerta de aquella casa se quedó parado, pero noté algo muy raro. Aquel lobo se quedó parado cerca de los árboles apenas y se distinguía. Solo vi cómo se empezó a erguir y yo me quedé impresionado. En mi mente pasó la idea si será un hombre lobo o un lobizón. De pronto empecé a tocar la puerta de aquella casa al ver que el lobo se acercaba a mí lentamente en forma erguida. Toqué tan fuerte que empecé a lastimarme los dedos. Se empezaron a llenar de sangre de mi desesperación de que aquella bestia se acercaba más y más. No había respuesta alguna de ningún habitante. Mientras yo tocaba, escuché de pronto una voz muy fuerte y rasposa diciendo: «Ya van». De repente, cuando se abrió la puerta, vi una señora gigante como de 2 metros, gorda, que vestía un vestido viejo, muy viejo, más bien parecía una bata de dormir. Su cara de molesta, con una pequeña nariz respingada hacia abajo y con canas en la mayoría de su cuerpo. Cuando la vi le dije lo que había visto, pero al parecer aquel monstruo se había ido ya. No sé si se fue por la presencia terrorífica de la mujer o por la cuestión que ya estaba a salvo. Le pedí entonces a aquella señora que me diera posada, pero me contestó que no podía dejarme entrar a su casa. Yo pensé, a lo mejor se encuentra con su marido y ha de ser muy celoso. Yo solo le dije si me podía quedar en donde sea. Fue cuando vi el gallinero. Ella me dijo que sí me podía quedar ahí, pero solo con la condición de que si oía cualquier cosa rara, hiciera caso omiso a ello, y sin importar lo que fuera, no mirara afuera. Del miedo que tenía, yo le dije que solamente dormiría y no abriría los ojos hasta la mañana siguiente. La señora me dijo que estaba bien, pero recordara lo que me había dicho. Entonces ella se despidió de mí diciéndome buenas noches. Yo me dirigí hacia el gallinero para poder dormir y descansar de lo que ya había vivido por esa noche, sin duda la peor de mi vida. No creía que nada de esto podía empeorar. Bueno, después de 2 horas de haber llegado en esa casa me puse a pensar en lo que me dijo aquella señora y me pregunté, ¿qué esconderá?
En fin, no haré caso a nada de lo que escucha afuera, pero no pude evitarlo. Cuando empecé a escuchar más gritos, sentí cómo retumbaba el piso. Me dije a mí mismo, solo me asomo y sin importar lo que sea, no voy a hacer nada. Me mentía a mí mismo porque sabía que no lo haría. Cuando miré a través de las tablas mal puestas del gallinero, las cuales dejaban entrar la poca luz de la luna, me dije de nuevo, demonios, lo que vi fue peor de lo que ya había visto. Quería sacarme los ojos después de eso. Solo recordaba todos los cuentos que decían por estos rumbos. Ya empezaba a creer en ellos. Desde aquel gallinero vi cómo esa mujer bailaba alrededor de una fogata. Se posaba sobre ella y saltaba. Sus ojos estaban muy rojos, como si hubieran llenado de sangre. Sus gritos eran incontenibles. Pero eso no fue todo. Lo peor fue cuando vi que tomaba un machete, se sentó a un lado de aquella fogata y sin pensarlo se empezó a cortar las piernas sin dolor alguno. Vi cómo se las arrancaba. El recuerdo es aún traumante, aún no puedo sacar esas imágenes de mi mente. Después de haberse arrancado una, comenzó a cortar la otra rápidamente, y cuando logró arrancarlas, las tomó y las colocó en forma de cruz en medio de la fogata. Entonces, aquella señora se arrastró y se alejó. Lo más raro es que no le salía sangre. De pronto, se levantó con sus brazos y se impulsó, dando un salto, y bueno, aquí va lo más traumatizante. Vi como esa cosa ya no se le podía llamar humano. Se empezó a transformar en un pájaro gigante. Vi claramente cómo le empezaron a crecer plumas. Era una especie de pájaro con cara de humano. Era una cosa espantosa. La piel se me erizó toda. Me empecé a marear después de ver esa cosa tan desagradable. Aquel monstruo se fue volando y yo me quedé estupefacto. Me quedé un rato sentado pensando y recordé algo muy interesante. Más que eso, lo pensé. Quizás si le quitaba las piernas no iba a poder convertirse de nuevo en humano. Por eso salí sigilosamente de aquel gallinero lleno de paja, asustado y atemorizado, pensando que me podía pasar algo si aquel ser me veía. Lentamente caminé con la luna a mi espalda, me acerqué y vi esas piernas gordas y feas. Tomé esas piernas y las aventé al fuego, pero lo raro es que no se quemaban. Inhalé fuertemente y con una vara que estaba por ahí fui sacándolas nuevamente del fuego hasta que pude tomarlas. Las levanté y las puse sobre mi hombro. Estaban muy pesadas, pues era lógico, debían de estarlo, ya por el tamaño de aquella señora. Sin pensarlo, me metí a la cabaña de la señora y busqué un saco donde echar las piernas. Después, con un pedazo de pala que estaba frente a la puerta, comencé a hacer un hueco y enterré las piernas. Después de haber hecho todo eso, retorné al gallinero para disimular que no había hecho nada. Al pasar el rato, escuché un fuerte aleteo y vi de nuevo aquella espeluznante ave. Cómo se acercaba a la fogata, se posó frente a ella y con un vistazo empezó a buscar las mutiladas piernas. Comenzó a emitir un grito inigualable. Me lastimaban los oídos, cuando de repente se empezó a convertir en aquella señora que me había recibido antes. Empezó de nuevo a gritar y gritando decía: ¡mis piernas! ¿Quién se llevó mis piernas? Yo solo la miraba con miedo. Su mirada volteó hacia mi ser y gritó de nuevo: tú, campesino, ¿dónde pusiste mis piernas? Habla, si no quieres que acabe contigo. Yo salí corriendo y gritando: runa mula, que venga el sol y que se vaya la luna. De eso ella gritó: cállate, cállate. Respondiéndole le decía: jamás, bruja mula. Y repitiendo: runa mula, que venga el sol y que se vaya la luna. Aquel ser espantoso chillaba como un cochino. El amanecer estaba cerca, pues solo tenía la noche para volver a ser humano, pues al no tener sus piernas desaparecería. Sin darme cuenta, vi cómo la tierra empezó a sacudirse en donde había enterrado las piernas de aquella bruja. La tierra empezó a saltar y de un momento salieron aquellas piernas. Saltando en el aire, la bruja seguía gritando. El amanecer se acercaba. El sol brillaba por la vereda. Era cuestión de segundos. El sol se postró en el cerrito, rojizo y fuerte.
La bruja no pudo unirse a sus piernas, las cuales se hicieron polvo rindiéndose en la tierra, y el torso de aquel monstruo se hizo un charco de agua. Sin dudar de lo que había pasado, salí de ese lugar con fuerzas que saqué de sabe dónde. En menos de 3 horas llegué a la ciudad. Llegando a un parque cerca del hospital me senté y pensé todo lo que había pasado y si todo era realidad. Ya un poco más tranquilo y sereno, entré al hospital, donde me enteré que mi padre ya había muerto. Solo vi a mis hermanos con cara de tristeza, dándome las condolencias. Ese día fue de mucha paz y tranquilidad. Decidí retirarme del campo. Aquel terreno lo vendí lo más rápido posible para mudarme a la ciudad y trabajar en lo que sea. A pocos días de la muerte de mi padre, comenzaron a repartir sus cosas según como él había estipulado. En su testamento, al suertudo de mi sobrino le dieron una mecedora. ¿Qué haría un niño con eso? En fin, esta ha sido mi espantosa experiencia. Cassandra. Escrito por Marcelo Carter. Hace 3 días por la tarde, vino a mi herrería el joven Carlos. Pobre muchacho que quedó huérfano hace unas semanas por culpa de Cassandra, la bruja del pueblo. Recuerdo que lo vi muy afligido cuando entró a mi taller. Pasaron unos segundos en donde se comportó de forma bastante nerviosa. Metí un paño dentro de un balde de agua fría que tenía yo para el acero caliente y luego mojó su rostro. «Te traigo un vaso con agua», le sugerí asombrado al ver su actitud. «Víctor», me dijo con los ojos desorbitados y agarrándome de los hombros. «La he matado. Maté al fin a Cassandra». No pude creer en aquel momento lo que acababa de decirme. La sorpresa me dejó mudo por algunos segundos. Nuestro pequeño pueblo lleva mucho tiempo aislado del resto del país, y la triste verdad es que no le importamos a nadie. Nuestra única autoridad es el Padre Agustín, hombre de Dios, a quien respetamos mucho. Si alguien se enferma gravemente, debemos esperar al menos 4 días para que venga un buen médico de la ciudad a verlo y decida si hay que trasladarlo o no. Comemos lo que cosechamos, y solo hay una escuela donde a los niños se les enseña lo básico. Tuve que sentarme. Era increíble que Carlos, un muchacho apenas, pudiera haber matado a Cassandra. Temía que lo fueran a juzgar de homicidio si esta noticia llegara a salir del pueblo. Pero a la vez sentí un alivio de que los oscuros días de Sabbath y la maldición jamás se repetirían. El siguiente paso fue hablar con el Padre Agustín. Nos reunimos en su iglesia junto a Carlos. ¿Pero qué es lo que has hecho?, preguntó el Padre Agustín, evidentemente asustado. Así es, padre, respondió Carlos apesadumbrado. La vi cargando leños del bosque a su casa, y al notar que sus manos no estaban libres, no dudé en atacarla y terminar con todo esto. La golpeé en la cabeza con unas rocas hasta destrozársela por completo. Padre Agustín, un momento, interrumpí. Esto no tiene por qué traer consecuencias negativas para Carlos. Él nos ha hecho un bien, y sería muy injusto que le culparan de un crimen. Deberíamos estarle agradecidos. El Padre Agustín solo se sentó en su silla mecedora, con una irrefutable expresión de desconsuelo en su rostro, para luego hablar. Cassandra ha sido liberada, nos dijo muy apesadumbrado. Al quitarle la vida, no han hecho más que hacerla ahora invulnerable para nosotros. Ella volverá, su espíritu ahora inmortal e indomable, volverá a atormentarnos. Carlos y yo nos miramos muy asustados. ¿Sería posible que al matarla hubiésemos sellado también nuestra perdición? Padre Agustín, ¿existe una posibilidad de evitar eso?, pregunté. Solo lo que aconsejan para el entierro de una bruja, respondió el Padre Agustín. Sepultarla en un ataúd boca abajo y sobre eso poner unas láminas de acero bastante gruesas antes de cubrirlo todo con tierra.
¿Y si la quemamos?, preguntó Carlos. Tengo entendido que así es mucho más eficaz. No me parece buena idea, le contestó el padre Agustín. Al ser quemadas, sus espíritus viajan a través de la noche, montados en la suave brisa que recorre las colinas. Hacen cantar a los árboles y pueden poseer el cuerpo de cualquier animal. Serían invisibles a nuestros ojos. En cambio, al ser sepultadas, se vuelven prisioneras de su cuerpo. De alguna forma pueden ser controladas. Finalmente fuimos los tres a recoger el cadáver de Cassandra, pobre mujer, hija de una anciana misteriosa. Nadie nunca pudo explicarse cómo una mujer de tan avanzada edad pudo haber tenido una hija. La anciana mujer la crió hasta los 8 años y luego falleció. Muchos dicen que la propia Cassandra, quien aún siendo pequeña, la asesinó de forma brutal. Recuerdo que en el funeral de la anciana, a quien yo conocía de vista por ese entonces, pues yo solo era un chiquillo, la pequeña niña Cassandra no se presentó y todos hablaban de ella. Hasta mis padres, que en ese entonces estaban vivos, temían de su presencia. Luego, con el pasar de los años, vinieron los rumores de los aquelarres que hacían el bosque y de la misteriosa procesión de ancianas que vimos una noche, donde sostenían unas velas en medio de la oscuridad de las colinas. Tras esos acontecimientos, sobrevino lo terrible: la muerte de Juan, quien había sido maestro de la escuela, y la de sus 2 pequeñas hijas. A los 3 cadáveres le faltaban los ojos. Luego le siguió doña Isidora, cuyo cadáver fue encontrado cerca de un maizal. Le faltaba el corazón. Más tarde vino la misteriosa muerte de los caballos de Ramiro, que de un día para otro fueron encontrados muertos en el establo, bajo causas totalmente desconocidas. Y finalmente, hace unas semanas, los padres de Carlos habían desaparecido. Entre todos comenzamos una incesante búsqueda que tardó 3 días, hasta que finalmente los encontramos en el río, desnudos y muertos, bajo extrañas circunstancias. Todas las personas que fallecieron, o que les vimos la desgracia, habían tenido algún problema con Cassandra. Cada vez que su figura se veía descender por las colinas y bajaba al pueblo, nos infundía un gran temor, y todos la evitábamos. Muchas veces la vi caminar por nuestras calles, y la gran mayoría de nosotros nos quedábamos en silencio, como si todo fuese normal y nada ocurriera. Sí, en esos días inspiraba miedo, pero el verla después ya muerta, con su cráneo partido gracias a Carlos, nos devolvía un poco la tranquilidad. Sacamos el cadáver de Cassandra del escondite provisorio en el que la había puesto el muchacho luego de matarla, y decidimos darle sepultura lo más lejos del pueblo posible. Para ello tuvimos la ayuda de solo 3 hombres más. No queríamos que el pueblo entero estuviera en el entierro de la bruja, pero la noticia más tarde igualmente se dio a conocer. Enterramos a Cassandra al pie de una de las tantas colinas que nos rodean, pero nos aseguramos de que fuese la más alejada. Seguimos paso a paso las instrucciones del padre Agustín, tomando todas las precauciones que se deben considerar en el entierro de una bruja. La segunda parte será en el próximo video. Ahora continuamos con otra historia. Las criaturas del jardín. Escrito por Marcelo Carter. ¿Por qué razón debo forzosamente abrir sus ojos?, se repetía el teniente una y otra vez frente a uno de los espejos de su cubículo. El teniente a cargo de la división militar de la pequeña colonia ya había tomado una decisión radical. Aquel día era el indicado para llevar a cabo su plan. Los científicos a cargo del proyecto del jardín se tomarían un largo descanso y los guardias no serían mayor problema para él.
ya que continuaban siendo sus subordinados. Solo el comandante se presentaba como el único y gran obstáculo. El comandante jamás entendería sus motivos. Para él su proyecto de jardín estaba por sobre cualquier otra cosa. El jardín y los seres que había creado en él eran lo más importante para los planes de la colonia en aquel planeta. Jamás hubiese atendido las razones del teniente. Simplemente sus planteamientos no eran más que una verborrea progresista y liberal, completamente errada y fuera de foco. El teniente podía ya reconocer la obsesión en el comportamiento del comandante al aislar por completo a las criaturas del jardín. Una obsesión injusta, una obsesión tanto o más peligrosa que la del propio teniente, al tomar la decisión de ir al jardín para arreglar las cosas. «Detesto este planeta», le dijo el guardia a su compañero. «No sé qué le ven, extraño mi hogar, ¿sabes? La brisa tibia de la mañana, el cielo rojizo, con esa bella luna negra». «He oído que el teniente planea regresar», le contestó el otro. «Solo estaremos aquí por un poco tiempo más para dejar terminado el experimento del jardín». «¿Y cuál es el propósito? ¿Acaso van a dejar el experimento acá y nos vamos a ir? ¡Qué idiotez!». «Mira, he oído rumores. He conversado con los ingenieros y científicos a cargo del experimento, y también con otros soldados, y dicen que el objetivo final del proyecto es hacer que lo que sea que esté en el interior de este jardín salga y comience a hacer labores pesadas en el planeta. Labores de recolección, trabajos forzados, construcción, etc. Pues aún no lo entiendo. Espera, allí viene el teniente». Los guardias armados adoptaron posición y cortaron la charla. A su encuentro vino el teniente. «Buen día, caballeros. ¿Algo que reportar?» «Negativo, señor. Todo tranquilo en esta zona». «Ya veo», dijo el teniente, y echó un vistazo al enorme domo, conocido por todos como el jardín. «Debo entrar al jardín por un encargo del doctor. Seré breve». Ambos guardias se miraron confundidos. Las instrucciones del comandante habían sido bien claras. Nadie debía entrar al jardín mientras se desarrollaba el consejo con la división científica de la colonia. «Lo lamento, señor, pero temo que nadie puede entrar hasta nuevo aviso», resolvió finalmente uno de ellos. «Soldado, vengo recién de hablar con uno de los doctores y me han pedido de forma urgente venir a asistir al experimento del jardín. De no hacerlo, esto corre un serio y grave peligro. Todos sabemos lo importante que es esto para todos, sobre todo para el comandante, y desde ahora les advierto que si algo sale mal, si esto falla, me veré obligado a informar al comandante sobre la intervención de ustedes dos». Ambos soldados volvieron a intercambiar una mirada confusa. Temían al comandante y sobre todo a su ira. Mas el teniente siempre había sido un hombre sensato y razonable. De él no se podía esperar un acto irresponsable. «Teniente, todos le respetamos y usted lo sabe, pero nos pide desobedecer una orden. ¿Nos puede decir qué es lo que va a hacer ahí en el jardín?», preguntó finalmente uno de los guardias. El teniente les enseñó entonces una manzana, la cual traía oculta bajo un manto color verde. Los guardias sonrieron ante lo absurdo que parecía tal fruto. «Es una idiotez», dijo el teniente, volviendo a ocultar el fruto. «Pero desde hoy los experimentos del jardín deben nutrirse de manzana. Los científicos lo probaron solo ayer, y por eso es que me han pedido venir con el fruto ahora». Los guardias finalmente dejaron pasar al teniente al jardín. La mentira había funcionado, y el plan de aquel hombre se desarrollaba casi a la perfección. Una vez en el interior, tras haber pasado las puertas y muros de seguridad, el teniente casi queda sin aliento
al contemplar la majestuosa belleza de ese paraíso terrenal. Un río artificial se abría paso entre los suelos tapizados por arbustos y por la flora más hermosa que sus ojos hasta entonces habían podido ver. Animales pequeños y exóticos, autóctonos de aquel planeta, jugueteaban dispersos por todo el magnífico lugar, mientras otros simplemente dormían bajo el cobijo de frondosos árboles que se erguían bajo la cúpula del domo. Varios pensamientos llegaban a la mente del joven teniente, a la vez que caminaba asombrado por el jardín. Uno de ellos cuestionaba lo que precisamente hacía en esos momentos. ¿Con qué derecho les quitaré a estas criaturas la oportunidad que les dieron para ser felices? ¿Por qué razón debo forzosamente abrir sus ojos? Volví a pensar. Y era cierto. Los experimentos podían ser felices por el resto de sus días, mientras se le negara el conocimiento. ¿Acaso no desearía lo mismo para mí? ¿Es que acaso actúo movido por envidia? Este último pensamiento caló hondo en el corazón del joven hombre. Estaba a punto de convertir a los experimentos en seres iguales a él, con su mismo dolor, su mismo sufrimiento, su misma miseria. Pero había una diferencia, y es que los experimentos al fin serían libres. Libres para elegir, libres para morir, libres para crear y amar, y también para odiar, es cierto. Pero nadie les negaría nunca más su derecho a aprender y a conocer. En ese instante, el teniente se encontró frente a frente con uno de los dos experimentos, específicamente con la hembra. El hombre se quedó petrificado ante la similitud de ella con las mujeres de su especie. Es cierto, balbuceó el hombre. Los hicieron a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién eres?, preguntó ella, sin temor alguno, tras observarle detenidamente. Soy solo un enviado. ¿Dónde está él?, preguntó el teniente saliendo de su asombro. ¿Dónde está tu compañero? Está descansando. ¿Quieres que vaya por él? No, descuida, contestó el teniente. En verdad, he venido a hablar contigo. Toma, esto es para ambos. Acto seguido, el militar ofreció al experimento la manzana que traía consigo. Ella miró con cierto recelo. No dijo nada. Solo se quedó observando el fruto en silencio por un instante. ¿Qué sucede?, preguntó el hombre. Nada. Es solo que nuestro creador nos ha prohibido comer cosas fuera del paraíso. ¿El creador? ¿Te refieres al comandante? ¿Qué otras cosas te ha dicho? Que debemos obedecer y que no debemos comer cosas prohibidas. Escucha, le dijo el teniente, acercándole la manzana a su mano derecha. Este fruto no es prohibido, ni nada de eso. Si lo comes, tú y tu compañero podrán entender muchas cosas que ahora les son negadas. Podrán diferenciar el bien del mal. Podrán ser libres de pensar. Podrán ser iguales a quien tú llamas el Creador. Tus ojos serán abiertos. Ella dio un mordisco a la manzana y en ningún momento dejó de observar a los ojos del teniente, cuya dulce mirada comprendía lo necesario y justo que era liberar a ambas criaturas. La manzana había sido inyectada con químicos que reparaban el lóbulo frontal del cerebro de ambos experimentos, el cual había sido manipulado y dañado a propósito durante su gestación, negándoles así su desarrollo. ¿Te volveré a ver de nuevo?, preguntó ella. No lo creo, contestó el teniente, con un nudo en la garganta. Ahora solo me queda huir. Debo irme muy lejos, ¿sabes? ¿Por qué? Solo puedo decirte que, desde donde esté me acordaré de ti
El joven hombre se dispuso a partir. No olvides darle de la manzana a tu compañero. Finalmente el teniente abandonó con prisa el jardín y los experimentos nunca más supieron de él. Tras 2 días después de esos acontecimientos, el comandante de la colonia se reunió con los ingenieros y científicos a cargo del proyecto Génesis. La sala se encontraba repleta de autoridades, quienes debían dirimir el futuro de la operación, a tan solo horas del regreso a su planeta de origen. General, ¿las tropas han encontrado al teniente desertor?, preguntó el comandante. Negativo, comandante. Muchos hombres desertaron junto al teniente. Varios soldados que simpatizaban con él se han ido y creemos que han marchado hacia las montañas. Lamentablemente, no disponemos de tiempo ni de recursos como para seguirles el paso. Bien, no tenemos mucho tiempo y los experimentos físicamente se encuentran en óptimas condiciones para procrear y poblar este planeta. Sin embargo, la capacidad que teníamos de controlarlos la perdimos a causa de la traición de nuestro teniente, comentaba el comandante al resto de los auditores. La otra opción que nos quedaba era destruir ambos experimentos y desarrollar otros. Pero descubrimos que el laboratorio de creación y gestación habían sido completamente destrozados, por cortesía nuevamente de nuestro teniente. Comandante, ¿qué es lo que haremos pues? El proyecto Génesis ha sido el más importante en estos últimos años y nuestro regreso a casa depende de su buen resultado, dijo de pronto uno de los militares de alto rango. Ahora que los experimentos han aumentado su inteligencia en un alto porcentaje, ¿cómo podremos obligarles a obedecernos? Bueno, he conversado con varios estudiosos y hemos llegado a una solución. Es una fórmula bastante pasiva, comenzó a decir el comandante. Debemos someter a los experimentos a la confusión. Reescribiremos por completo su origen y el incidente del jardín. Se supone que ellos diferencian ahora el bien del mal, ¿no? Pues bien, les diremos que nosotros somos los buenos. Nosotros quienes los creamos, quienes les ofrecimos un paraíso. Luego, una figura malvada hizo su aparición y les indujo a desobedecer. Conclusión: la desobediencia los ha arruinado. A ver si entiendo, interrumpió de pronto otro de los oficiales. Quiere contar a los experimentos y a sus descendientes una historia fantástica que tenga por moraleja el valor de la obediencia. Y en esta historia quiere poner al teniente como una figura del mal. Y usted, comandante, ¿quién se supone que será usted? Caballeros, solo les pido un par de días para encontrar los símbolos precisos, contestó el comandante, apoyando sus puños en la mesa. Y cuando lo haga, estos símbolos del bien y el mal serán tan poderosos que estos experimentos y sus hijos, y los hijos de sus hijos los recordarán por siempre. Según nos dijo el propio padre Agustín, las brujas resucitan al segundo día después de su entierro. Era ya la hora del crepúsculo del segundo día, y debíamos estar preparados. Según cuenta la leyenda, los malos espíritus salen a recorrer los campos justo cuando el sol se pone en el horizonte, y aquella tarde acompañarían a Cassandra en su regreso de la muerte. No soy mucho de supersticiones, pero mi taller lo cerré a las 15 horas, justo cuando comenzó el toque de queda en el pueblo, tal y como acordamos en la reunión que tuvimos la noche anterior en la iglesia. Carlos me acompañó en el taller durante la mañana.
y luego le invité a quedarse en mi casa, pues su miedo se hacía muy evidente. Eran alrededor de las 18 horas, y por la ventana de mi casa pude comprobar que no había nadie en las calles. Todos estaban encerrados en sus hogares, y los que no, pues permanecieron en la iglesia para mayor seguridad. Le serví a Carlos un vaso de licor para controlar sus nervios, que a esas alturas ya me contagiaban un poco. Aún no soy mayor de edad, Víctor, me dijo con una sonrisa nerviosa, intentando aparentar con todo su esfuerzo que permanecía calmo. Bueno, le dije sonriendo, nadie se enterará, no te preocupes. El pobre muchacho llevó el vaso a su boca y vació su contenido de un solo trago, para luego dejarlo sobre la mesa de centro, con su mano temblando de forma compulsiva a causa de los nervios. Me quedé observándole por unos segundos, antes de decidirme a hablar. ¿Hubieses preferido guardar en la iglesia? No, está bien, me respondió con su voz temblorosa. Nada ocurrirá esta tarde. Sí, también pienso lo mismo. Le dije solo por decir algo, pero luego me di cuenta que era necesario cambiar el tema. ¿Sabes? Un tipo de una ciudad del norte me escribió hace un mes, pidiéndome unas cerraduras para sus caballos. Al parecer es alguien importante. Vaya, eso es bueno, Víctor. Así es, le respondí. Bueno, puedo recomendarte con él si lo deseas. Tengo entendido que paga muy bien. ¿Que me vaya a trabajar con él?, me preguntó extrañado. Pero al hacerlo deberé marcharme de este pueblo. Es la idea, Carlos. ¿Qué futuro te puede esperar aquí? Este pueblo es un callejón sin salida. Pero esta oportunidad te pertenece a ti. Yo soy mayor. He vivido más tiempo que tú en este pueblo. Mis seres queridos han muerto aquí. Mis padres, los padres de mis padres. No tiene sentido que me marche a estas alturas. Víctor guardó silencio por un instante. En ese momento, yo tampoco encontraba las palabras adecuadas para convencerle, por lo que decidí servirme otro vaso de licor. ¿Quieres más?, le preguntó enseñándole la botella. Pero en aquel instante, toda la tranquilidad se vio interrumpida a causa del terrible relinchar de un caballo que había afuera en la calle. Me asomé por la ventana y vi que en una esquina alguien dejó atado al desafortunado animal, olvidándose por completo de él. ¿Qué ocurre?, me preguntó Carlos con la respiración agitada. Alguien ha dejado un caballo olvidado en la esquina. Al parecer está exaltado. El animal seguía relinchando de forma horrible, y vi cómo de las otras casas, algunos vecinos asomaban también a sus ventanas para ver qué sucedía. De pronto el caballo relinchó por última vez de forma estremecedora. Más parecía un horrible y agónico grito de dolor, el cual luego fue seguido por un profundo y tenebroso pozo de silencio. Un silencio sepulcral que fue interrumpido por el sonido de unos débiles y torpes pasos. Víctor, ¿qué es eso que suena?, me preguntó el muchacho, apenas logrando sacar la voz. Le contesté con un gesto de silencio y volví a asomarme para ver. Los pasos se hacían cada vez más fuertes. Noté que las personas de los demás hogares habían desaparecido de sus ventanas, lo que me infundió gran temor, pues los pasos se escuchaban muy cerca de mi casa y de pronto simplemente cesaron. Miré a Carlos en esos segundos de silencio y comprendí que él estaba a punto de llorar. Justo en aquel instante, algo se dejó caer en el tejado, provocando un estruendoso ruido que sacudió toda la casa y comenzó a caminar sobre nosotros. ¡Oh, por Dios! Se me escapó una exclamación de horror y de asombro ante lo que ocurría. Agarré mi escopeta y apunté al tejado, siguiendo el ruido de los pasos que iban y venían, pero no lograba encontrar un buen blanco para disparar. En ese momento ocurrió lo increíble. Carlos comenzó a sentirse mal, realmente muy mal. Cayó al suelo de rodillas y sujetó su estómago.
¿Qué ocurre, chico? ¿Estás bien?, pregunté. Y de respuesta, Carlos comenzó a vomitar en mi alfombra. Supuse que los nervios lo habían sobrepasado. Está bien, muchacho, le dije. Sácalo todo. Yo, mientras tanto, intentaba adivinar en qué posición se encontraba lo que sea que estuviera en mi tejado. Pero los pasos se detuvieron y no sabía dónde apuntar. En eso las convulsiones de Carlos se hicieron más terribles y al parecer se estaba atorando en su propio vómito. Me iba a acercar a ayudarle cuando presencié el espectáculo más horrible que haya podido ver. De su boca salió una criatura similar a un murciélago y traía el corazón del muchacho entre sus garras. Apenas la criatura salió al exterior, el chico se desplomó en el suelo, dejando caer su mentón en medio del vómito y la sangre. La criatura de un brinco atravesó el cristal de la ventana más cercana para salir al exterior. Luego, con un par de fáciles aleteos, emprendió el vuelo hacia las colinas. Me dispuse a chequear el cuerpo del pobre Carlos y con gran tristeza comprobé que ya estaba muerto. Salí de mi casa, aún aturdido por la serie de acontecimientos, y me senté en la silla mecedora que siempre tengo justo a la entrada. Luego de unos segundos, algunos vecinos también salieron de sus casas y se acercaron a ver qué ocurría. De pronto escuché un estremecedor aullido justo arriba mío, y junto a un total de 8 personas que fuimos testigos de cómo la gigantesca criatura volátil, de plumaje negro y rostro indescriptible, estaba posada sobre mi casa. Desplegó sus alas, oscureciendo gran parte de la calle, y luego de lanzarnos una mirada cargada de un fuerte desprecio, se alejó a las alturas, llegando a sacudir los demás hogares. Se mantuvo en el aire, dando vueltas en círculos por unos instantes, y finalmente emprendió el vuelo hacia las colinas. Mismo lugar, donde se dirigió la pequeña y repugnante criatura que salió de las entrañas de Carlos. Y mismo lugar también, donde habíamos enterrado a Cassandra. El cadáver de Carlos fue sacado de mi casa, y por lo que sé, hoy lo enterrarán. Aún estoy pensando si ir o no a su funeral. Ayer nos mirábamos con timidez. Luego de todos los hechos que he narrado, avergonzados unos de otros, al comprender que hay fuerzas que simplemente escapan a nosotros y nos hacen ver patéticos. Casi nadie se animaba a intercambiar palabra alguna. Lo que viene para mí es muy simple. Escribiré a la persona del norte del país que desea hacer negocios conmigo y veré la posibilidad de marcharme. No deseo correr la misma suerte de mis antepasados y tener que morir en este lugar. Tampoco soportaría el hecho de que cada vez que el sol se ponga en el horizonte, cuando comienza a oscurecer, mi mirada se desvíe casi involuntariamente y deba fijarme en las oscuras colinas que hay tras el río, y en mi mente recuerde, una y otra vez, la terrible venganza de Cassandra. El último verano de Josué. Escrito por Marcelo Carter. El caso más extraño del que tengo memoria ocurrió durante mi infancia, en la costa este de nuestro país. Un gran amigo mío, llamado Josué, había sido brutalmente asesinado en su habitación durante unas vacaciones en la casa de verano de sus padres. Su cuerpo presentaba mordidas, golpes y cortes hechos por algún tipo de arma blanca. La policía siempre tuvo una sola sospechosa, y se llamaba Beatriz. Tenía la misma edad de mi amigo, alrededor de 15 años, y además tenían un parentesco que les unía. Eran primos.
Según lo expuesto por la policía, Josué solía ir de vacaciones con su familia cerca de la costa casi todos los años, y Beatriz se unió al viaje aquel maldito verano. Él no deseaba que su prima les acompañara por una razón que todos desconocían, salvo yo, pero que más tarde salió a la luz, y era que Josué le tenía un terror inmenso a los muñecos de porcelana, y en especial a un juego de pequeños muñecos de apariencia gótica que su prima había comprado en una tienda, no recuerdo dónde. Mi amigo me comentó que una vez vio uno de los muñecos atravesar una distancia de más o menos 2 metros desde el pasillo de la cocina hacia el patio trasero durante una tarde. Este hecho habría ocurrido un día en que Beatriz había ido a visitarle llevando su juego de muñecos y en el que ambos estaban solos. Otro dato anecdótico que recuerdo es que durante una noche Josué escuchó como un grupo de personas discutían en la habitación de Beatriz, siendo que ella se encontraba totalmente a solas en el cuarto. La paranoia de mi amigo llegó a tal extremo que aseguraba que su prima tenía tratos con el diablo y que esos muñecos eran malignos. Si mal no recuerdo, habían querido internarle en una institución psiquiátrica, pero cuando el chico cambió su versión y reconoció que exageraba, pues la familia desistió de la idea. Sin embargo, las relaciones entre él y su prima continuaban bajo un manto de misterio y temor. Él solía evitarla para los días festivos en donde la familia suele reunirse. Aparentaba estar enfermo y con dolores, con tal de no tener que verla. Finalmente todo acabó en ese viaje de vacaciones. Según se supo, Josué, ya con los nervios destruidos y afectado por la psicosis, quiso deshacerse del grupo de muñecos de su prima, mientras ella y la familia andaban en la playa. Pero algo ocurrió, que el pobre chico resultó muerto, con severas heridas en su cuerpo. La policía dijo que en el cuarto del chico se encontraban fósforos y una botella de combustible, aparentemente para quemar los muñecos de su prima. Beatriz fue cuestionada por un par de días, pero nada más, ya que la coartada era muy sólida y nada conectaba a la chica con el asesinato de su primo, salvo sus muñecos. Es uno de esos homicidios que yo llamo omelette. El omelette no se sabe bien lo que es, pero uno está seguro de que es huevo, pues en este caso nadie sabe qué fue lo que realmente pasó, pero aún así hay un homicidio. Sangriento Año Nuevo. Escrito por Marcelo Carter. Marcos Bozándal llegó a su casa en la playa el 1 de enero del año pasado, a eso de las 2 de la tarde, tras pasar la noche celebrando la llegada del Año Nuevo, en casa de su hermana junto a unos amigos. Como venía trasnochado y bajo los molestos efectos de la resaca, no encontró nada mejor que darse una ducha para sentirse un poco mejor. Él vivía solo ya desde hace unos 5 años, y hace un par de meses había contratado a una señora que le iba a ayudar con los quehaceres del hogar y el aseo, 3 veces por semana durante las tardes. Aquel 1 de enero, Marco se metió al cuarto de baño para darse esa refrescante ducha, pensando que todo seguiría un curso normal y tranquilo. Sin embargo, cuando ya habían pasado más o menos
alrededor de 15 minutos bajo el agua, comenzó a escuchar un murmullo dentro del cuarto de baño que en primera instancia no logró comprender. Marcos cerró la llave del agua caliente, descorrió la cortina de la bañera con la intención de salir, y sus ojos se encontraron con la horrible sorpresa de ver todo el cuarto de baño infestado por ratas. Ratas enormes y negras, de cola larga. El murmullo que había escuchado se debía al típico que hacen las ratas cuando se aglomeran. Marcos volvió a cerrar la cortina y no pudo evitar sonreír. Seguramente pensó que aún estaba ebrio o algo así. Se restregó ambos ojos, respiró hondo y luego volvió a descorrer la cortina con la intención de salir. Pero tal como era obvio, el montón de asquerosas ratas seguía ahí. Algunas eran de gran tamaño y se paraban en dos patas. Las que estaban más cerca de la bañera intentaban trepar para alcanzar la piel de Marcos, pero gracias a que la superficie era resbaladiza, no conseguían su cometido, al menos por ese instante. ¿De dónde salieron estas ratas? ¿Por dónde entraron? ¿Cómo salgo de aquí? Esas debieron ser las preguntas que se debe haber hecho Marcos atormentado en el interior de la bañera. A la luz de la verdad, la situación era más compleja de lo que uno puede creer o pensar. Se trataba de ratas salvajes y hambrientas, que no dudaban en devorar todo a su paso. Un hombre puede fácilmente huir de una pequeña cantidad en zona abierta, pero encerrado en un baño, con cientos de estos roedores hambrientos alborotando el piso, desnudo y sin mayor protección, pues debió haberse visto sin salida, literalmente. La puerta de baño se encontraba abierta. Ahí Marcos pudo darse cuenta de que la invasión de ratas no se limitaba solo al cuarto de baño, sino que afuera, en el pasillo, una multitud de estas criaturas chillaba y se empujaban unos con otros, solo para intentar meterse al baño y alcanzar a Marcos. Sin exagerar, toda la casa parecía estar infestada de ratas gordas y salvajes. La posibilidad de que esto haya sido algo premeditado tiene sentido si consideramos que la señora del aseo pudo haber planeado todo esto para asesinar a Marcos, maquillando todo como accidente. Pero aún así, esta rebuscada teoría cae por sí sola al ver lo que ocurrió a continuación. Estando Marcos en el interior de la tina, escuchó que alguien entró a la casa. Supuso inmediatamente que era la señora del aseo. Curiosamente, las ratas se callaron y las que estaban en el pasillo corrieron en tropel para abalanzarse sobre la desgraciada mujer. El hombre gritó para advertirle, pero ya era tarde. Las ratas fueron más rápidas y solo se escuchó un alarido terrible, para luego dar paso al sonido de un cuerpo inconsciente cayendo al suelo. El murmullo de las ratas dándose un festín no tardó en llegar a los oídos de Marcos, quien aún continuaba siendo vigilado por las decenas de roedores que estaban en el interior del cuarto de baño. La situación ya pasaba a ser crítica y su vida estaba en juego. Preso por la rabia y la impotencia, cogió el jabón y lo arrojó con todas sus fuerzas a un grupo de ratas más gordas de todas las que habían. El jabón cayó al suelo y en tan solo segundos las ratas lo devoraron. De pronto se le vino a la cabeza la idea de quemarlas con agua caliente. Así que sacó la manguera de su soporte y abrió hasta el tope la llave de agua caliente. En cosa de segundos, el baño se llenó de vapor y lanzó un chorro de agua caliente hacia un grupo de ratas. La estrategia surtió efecto, y estas chocaron unas con otras para escapar mientras chillaban de dolor. Comenzó a abrirse paso, poco a poco, hasta que en el suelo quedó libre un pequeño camino libre de ratas que escapaban del agua hirviendo. Logró poner solo un pie afuera, para luego darse cuenta
de que la ducha no le permitiría ir muy lejos, pues aún estaban las ratas de afuera, que seguramente se habían comido ya a la señora del aseo. Desesperado regresó a la tina y comenzó a disparar chorros de agua caliente a todas las ratas posibles. Algunas caían aturdidas, otras lograban esquivarla exitosamente. Pasaron unos minutos y comenzó a darse cuenta de que el agua empezó a salir fría. Cerró la llave y supo de inmediato que no alcanzó el gas. Temblando de frío y miedo al verse en esa situación, decidió enrollarse con la cortina plástica y salir corriendo hasta la puerta de calle. Así lo hizo. Descolgó la cortina y se enrolló en ella. Apoyó uno de sus pies sobre la orilla de la tina, pero con tan mala suerte que ésta resbaló al querer levantar su otro pie. Se fue de cara al suelo, infestada por ratas. Ellas se abalanzaron sobre él y comenzaron a morderle primero sus piernas, que no estaban cubiertas por la cortina de plástico. Las más grandes saltaron a su rostro y clavaban sus dientes a través de la débil protección de la cortina. Sí, fue una muerte horrenda, además de extraña y curiosa. Los peritajes arrojaron que las ratas provenían de un basural que había sido limpiado aquella semana, por lo que se movieron hacia otra zona usando un antiguo acueducto que comunicaba la alcantarilla con las casas de verano. La teoría que barajaban las autoridades era que las ratas salieron todas por la fosa que había bajo el lavaplatos en la cocina de Marcos, mientras él se duchaba y de forma inocente hacía planes para este nuevo año.